Vamos a hablar un poco de un tema muy interesante. El tema, vamos a desmenuzar la Megilá. Y vamos a ver muchas cosas, algunas cosas que ya vimos años anteriores, pero otras cosas muy, muy interesantes que cuando llegue Purim y empecemos a leer la Megilá, la vamos a entender, vamos a comprender completamente diferente, saber qué es lo que quiere, porque el tema histórico, no solamente el tema, vamos a ver, no solamente el tema de la Megilá en sí, sino nos vamos también a ubicar en el tema histórico, ¿no? En cuándo se habla de la Megilá. Sabemos que todo el suceso de Purim fue entre el primero y el segundo templo. Ok, pero ¿qué pasaba en eso? ¿Qué pasaba en el mundo? Estaban los romanos, estaban los griegos. ¿Qué pasaba en ese momento cuando la historia de la Megilá nos las cuentan? ¿Y para qué nos cuentan la historia de la Megilá? Sí, está bien. El Nabí es un profeta que te cuenta varias cosas, pero en sí la historia de algo, que tanto... la Torá no es un libro de historia. Si la Torá hubiese sido un libro de historia, entonces nos hubiese contado la vida de Abraham Avinu desde que nació, qué pasó, cómo lo tiraron al fuego, que nunca la Torá te lo cuenta cómo lo tiraron al Kibshan Haesh. Recién empieza a hablar de Abraham Avinu cuando tenía 52 años. ¿Y qué pasó desde que nació? Sí, sabemos Midrashim, la mamá, Telay Bat Carnevó, que lo tuvo, pero de Abraham Avinu nunca contó todo cómo se crió, cómo lo criaron, qué le enseñaron. Porque la Torá no es un libro de historia, la Torá te cuenta lo que necesita contarte para que lo que nosotros necesitamos aprender de la Torá. Para eso vea un libro de historia y ahí lo puedes ver. Entonces, ¿para qué la Megilá te cuenta como una historia? Pero eso, varias preguntas que van a ir saliendo que vamos a entender de que no entendemos nada. O sea, vamos a entender de que cada vez que... Preguntas que quizás no se nos ocurrieron, pero cuando empezamos a ver y a ahondar en el asunto, vamos a ver que cada vez hay más preguntas sobre la Megilá que se van a ir respondiendo. La primera pregunta que sale es, porque al final de la Megilá, o sea, casi hasta cuando termina la Megilá, dice algo que no es algo normal en cualquier libro de la Torá. Dice, Bejol Maaseh Tokfo Gurato, todo este Maaseh, todo lo que pasó con todo este maaseh, todo este suceso en la historia de Purim, Uperashat Gedulat Mordejai, y cómo al final terminó Mordejai siendo grande, y cómo le dieron la grandeza a Mordejai después de que cayó Amán. Asher Gideró Amelech, que el rey lo enalteció. Todo esto que leímos en la Megilá, Alohem, Ketuvim, todo esto está escrito al Sefer Divrei Yamim. Todo esto está escrito en los libros de historia del imperio persa, de Malje, Madai, Uparás, del reino medo y persa. Todo esto lo puedes ir a buscar a la biblioteca persa y vas a encontrar la historia de Purim. Muy bien, muy bonito, qué bueno, está bien. Y si no me dice esto la Megilá, quiere decir que todo es mentira. O sea, ¿por qué al final de la Megilá me tiene que venir a aclarar? Mira, todo esto que yo te conté está escrito en los libros de historia. Si quieres ver si es verdad, vete a buscar a los archivos históricos de Persia y vas a encontrar todo este suceso. O sea que, y si no me lo dice esto, quiere decir que entonces me viene a aclarar. Quiere decir que si no me lo está aclarando, quiere decir que puede ser que yo vengo a pensar de que toda esta historia bonita de Esther es una telenovela. ¿Sí? Con intrigas, con historia de amor, aparente, pero no, para que me creas, vete al final de la Megilá, lo dice así, Holma, Aceto, todo lo que esto, ve a buscarlo en los libros de historia y ve, ¿para qué me lo aclaró? ¿Cuándo vemos que en otros libros, ¿sí? La Megilá Tejat, o Coelet, o incluso en la Torá, ¿cuándo vemos que al final dice, y todo esto, si quieres creerme, lo puedes ir a buscar en los libros? En ningún lugar en la Torá te lo dice de esa manera. ¿Por qué en la Megilá te viene a aclarar y que vayas a buscar en los libros de historia? Al final, si quieres creerme, ve a buscarlo ahí. Vean la Megilá al final termina de esa manera. ¿Sí? O sea, como que estoy desconfiando. Esa pregunta no la hago yo. Esa pregunta la preguntó Rabbi Haskell Abramsky, uno de los grandes jajamim de
de las últimas generaciones. Entonces, ¿para qué la Megilá me dice de esa manera? ¿Acaso alguien se ha tomado la molestia de ir a buscar en los archivos de Persia? Bueno, Persia es Irán, obvio que hoy en día está muy difícil, ¿no? Pero los mismos que judíos que viven en Irán, que hay en Irán hoy en día, que son 20.000 judíos en Irán que viven. En Irán, en Persia, lo que era Persia hoy es Irán. ¿Por qué no van a buscar en los archivos? ¿Que acaso uno de ellos fue a buscar? Bueno, sí está la tumba de Esther, de Mordejai, ok, pero fueron ahí a buscar a ver si verdaderamente está escrito esto en los archivos. ¿Quién fue a buscar? Primera pregunta que tenemos en la Megilá. Por otro lado, vamos a ver que en la fiesta de Purim tenemos muchas costumbres, ¿no? Hay muchas costumbres, varias. Sabemos, ¿no?, que están las máscaras, los disfraces, la bebida, aparte de los Mishloach Manot, aparte de todas estas cosas. Pero hay muchas cosas que no se dan tanto en otras fiestas, ¿sí? Y sabemos que Purim, lo que festejamos es que nos salvamos de la aniquilación. O sea, el festejo. Quiero decirles entre paréntesis que estas van a durar 3 clases, no es en una sola clase, o sea, para entenderlo bien. O sea, es un... No seguidas, martes, miércoles y jueves, pero 3 martes seguidos. Sí. Ok, entonces, para que no se pierdan las que siguen. Ok, entonces, pero no solamente, la pregunta es, no solamente en Purim nos salvamos de ser aniquilados. También en Egipto nos salvamos de ser aniquilados. Así que, si lo que quería el faraón es exterminar al pueblo de Israel. Y en Hanukkah también nos salvamos de ser. Quizás no era que nos querían aniquilar físicamente, pero espiritualmente sí. En Hanukkah los Yevanim querían hacer olvidar al pueblo judío toda la Torá. Esa era la intención de los helenistas, de los griegos. Entonces también en Hanukkah nos salvamos de ser aniquilados. O con el rey Sanjerib, o en las cruzadas también querían destruir al pueblo judío. O los cosacos también querían destruir. O Hitler y Máximo Visijo, los nazis también. O sea, no es que nos salvamos solamente en Purim de ser aniquilados. Era una de las tantas, ¿sí?, persecuciones judías. Pero nosotros decimos, desde que empieza el mes de Adar, en este caso es Adar Bet, ¿no?, esta semana, el domingo y el lunes, decimos, sábado y domingo, que es domingo y lunes, nosotros decimos Mishenichnas Adar Marvim Besimcha, ¿no? Desde que empieza Adar se aumenta la alegría. ¿Y por qué no decimos en Pesaj, que nos salvamos en Egipto, Mishenichnas Nisan Marvim Besimcha? También en Pesaj nos salvamos de ser aniquilados. Ok, perfecto. Pero ¿por qué no decimos el dicho Mishenichnas Nisan Marvim Besimcha? ¿Por qué más en Adar? ¿Sí? También en muchas situaciones que nos salvamos. Entonces, pero no hay eso. Es solamente en Purim y solamente en el mes de Adar cuando empezamos. Por otro lado, si entendemos un poco qué es la palabra Purim. O sea, ¿de qué viene la palabra Purim? ¿De dónde salió la palabra Purim? Purim no es muy bien, pero Purim no es una palabra hebrea. O sea, siempre las palabras en Ibrit tienen un shoresh, tienen una raíz. Todo lo que tú lo que le busques una palabra, búscale la raíz, todo tiene su raíz y vas a ver de dónde viene. Pero la palabra Purim no hay raíz hebrea, no existe. En toda la Torá busca de dónde viene la palabra Purim, no existe. Es una palabra que no es una palabra hebrea. Es de Rifa, ¿no? Sí, pero porque sabemos que es de Rifa, pero no, porque nos enseñaron. Pero no es hebreo. Aparte, es una palabra que viene del persa antiguo, tampoco del iraní, ahora del parsi que hablan los iraníes. Uno vaya a Los Ángeles, ahí todos hablan parsi, ahí todos son yehudim parsi. Ok, pero no es una palabra moderna, pero es una palabra parsi antiguo. Pur quiere decir azar, quiere decir piedritas. Las piedritas eran unas piedritas, pero no eran unas piedritas, no una piedra se dice pur, unas piedritas que se usaban al azar, o sea, para hacer sorteo, porque todo es de acuerdo
como era en ese momento, como se estiraba en ese momento, todo siempre se hacía al sorteo. Como que los dioses, mediante un juego de azar, echar la suerte, como se dice, o azar, los dioses te iban indicando qué hacer. Entonces tú hacías así y a ver qué sale. ¿Ok? Entonces, esos Purim eran unas piedritas que se utilizaban en Persia para ese tipo de cosas. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Tengo que ir a este lado? ¿O puedo? Entonces, para que te decía, bueno, a ver, tiro las piedritas y que me digan, la suerte. ¿Ok? Eso era la palabra Purim. Pero, entonces, quiere decir que esas piedritas que se utilizaron en Purim, que de ahí viene el nombre, ¿para qué se habían utilizado esas piedritas? Si vamos a ver la historia, se utilizaron para ver qué día Amán quería destruir, quería aniquilar al pueblo judío. Pero él no quería decidir, o sea, por cuenta propia. Él quería que la decisión sea por los dioses. Entonces, a ver, ¿qué dicen los dioses? Voy a meter en una tómbola 12 meses, porque también tenían los persas 12 meses, y voy a poner los meses, y voy a poner los días, y ahí me va a salir qué día, en una de meses y una de días, ahí me va a salir qué día y qué año. No qué año, qué día y qué mes. Entonces, y yo no soy el que decido. Y cuando yo voy a presentarme con el rey Ahasverosh, le voy a decir, mira, esto no fue una decisión mía, esta fue una decisión de los dioses. Entonces, tiro las piedritas para que diga, para que le salga qué día. Quiere decir que el hecho de esas piedritas significaba aniquilar al pueblo judío, exterminar al pueblo judío. Las piedritas, quiere decir que el nombre de la fiesta de Purim es, vamos a decirle, el nombre de la fiesta de Purim significa la solución final, vamos a decir, ¿no? Entonces vamos a decir que ¿cómo se llamaría, cómo traduciríamos esta fiesta al español? La solución final. Está bonito el nombre para una fiesta de Purim. O sea, ¿cómo los Jajamim decidieron poner este nombre a la fiesta de Purim? Tendría que haber escogido un nombre más bonito, ¿no? Un nombre de Purim. Purim significa que tiraban las estas para exterminar al pueblo judío. Es justamente cuando decide eso. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Pero esa es otra de las preguntas. Hay varias preguntas que vamos a ir viendo y a medida que vamos ahondando en el tema nos vamos a dar cuenta que no entendemos, que toda la vida leímos la Megilá y cada día sabemos menos. Pero con el transcurso de la clase vamos a entender un poco más. Bueno, entonces así acostumbraban antes los magos, los hechiceros tiraban esas piedritas al azar y así caía la suerte ¿qué hacer? Mira, yo me tengo que mudar. A ver, tiraban las piedritas, caía este día me voy a mudar. Todo se hacía, así lo hacían los magos, los hechiceros, una vez que los tiempos ya eran determinados, ahí afirmaban que los dioses había que modificar el día o lo que sea. Muy bien. La primera pregunta entonces, como dijimos, la segunda pregunta. La primera pregunta es ¿por qué fuimos a un libro de historia? Ya dijimos, ¿para qué la Megilá me tiene que decir que si quieres corroborar la historia, ve a la biblioteca y ahí lo vas a encontrar? Por otro lado, porque se llama Purim, ¿no había un nombre mejor que podían encontrar para esta fiesta? Pesaj. ¿Qué es Pesaj? ¿Por qué se llama Pesaj? Al revés, es una salvación. Asher Pasaj, Dios llegó para matar a los primogénitos y salteó las puertas. Quiere decir que el nombre, ¿sí?, indica una Yeshua, una salvación. Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? Hanukkah. También, pero también es descansaron el 25, o sea, después de descansaron el 25, o inauguración, todo es un nombre de salvación, todo es un nombre de Yeshua. También Shavuot, porque eran las semanas que contaron hasta llegar a Har Sinai. Todas las cosas, todas las fiestas indican una salvación. Purim es la solución final. Qué bonito nombre, no había un nombre mejor y encima la fiesta más alegre y le pones el nombre más terrible aparentemente. ¿Por qué nos disfrazamos en Purim? Ni en Rosh Hashanah hay que disfrazarse, no es una obligación disfrazarse, no, pero se estila, se acostumbra. ¿Por qué no disfrazamos? Porque Hashem está oculto. Vamos a ver por qué. Conocemos todos, el que estuvo o el que no estuvo, en el famoso carnaval de Venecia. Hay un famoso carnaval en Venecia, ahora por febrero más o menos. Todo el mundo se disfraza. ¿De dónde salió esa costumbre? Unos dicen de Purim, no tiene nada que ver con Purim, pero todo el mundo se disfraza en carnaval en Venecia y hay cada disfraz, uno mejor que el otro, con las máscaras. Es más, uno va por Venecia caminando y ve las tiendas
máscaras que se venden por todos lados. Uno se las lleva de recuerdo, se la compra. Es como cuando viene a México que se llevan el sombrero de charro. Bueno, ahí se llevan las máscaras. ¿Qué pasó? No, ahí la costumbre era otra. El carnaval veneciano, ahí, ¿cómo eran? Si uno ve en la historia, ahí acudían a Venecia los viajeros, los aristócratas, los príncipes, los nobles de toda Europa, todos iban ahí en busca de diversión y de placer. Y para no ser reconocidos, entonces usaban máscaras, después se acostumbró así. Entonces, para que no los vean, que esto, y después le digan, mira, la esposa, mira, lo vi a tu marido que estaba por ahí, ¿ok? Entonces se ponían máscaras. Y las mujeres también se ponían máscaras para no ser reconocidas. Entonces, esa era la costumbre. Y hoy en día se quedó esa costumbre. Pero en Purim, ¿de quién queremos ocultarnos detrás de las máscaras? O sea, ¿para qué quieres ocultarte? Allá sí, porque era algo que no estaba bien. Ok, dice otra de las preguntas, ¿por qué máscaras? Sí sabemos, quizás, porque no estaba el nombre de Hashem, no está bien, pero ¿qué tiene que ver que las máscaras o no las máscaras? Festeja Purim, Mishloach Manot, todo lo demás, ¿qué tiene que ver disfraces? Vamos a ver por todos lados en Israel o en Estados Unidos, cada disfraz uno mejor que el otro. Ok, otra de las preguntas es que si la Megilat Esther es tan sagrada, como siempre decimos, y todo el mundo va a escucharla, ¿por qué en toda la Megilat Esther no figura una sola vez el nombre de Dios? En todos lados figura el nombre de Hashem, en todas las perashot figura el nombre de Hashem. El nombre de Moshe no figura en una perashat, pero porque pidió que no. Pero el nombre de Dios en todas las perashot, en todos los Torah, Nevi'im, Ketubim, Teilim, todo figura 1000 veces, 100.000 veces el nombre de Dios. Pero en la Megilá busca y no hay una sola vez mencionado Dios. ¿Qué pasó? Entonces, ¿por qué Dios no estuvo ahí en la Megilá? ¿Por qué no? Si es un libro sagrado, si es considerado dentro de los libros sagrados, si no, no hubiese estado dentro de Torah, Nevi'im, Ketubim. Entonces, ¿por qué no está el nombre de Hashem? ¿Cómo es posible que la milagrosa salvación del pueblo judío no haya sido atribuida explícitamente a la intervención divina? O sea, por lo menos está bien, sabemos, está bien, pero dímelo por lo menos una vez que Dios fue el que intervino en todas estas cosas. Otra de las preguntas es, aparentemente hay una cosa insólita que lo hacemos en Purim, que no se hace en ninguna otra fiesta. Dice, Hayab Inish levasume ad-deloy adá, ¿sí? El Benamar de Mordejai. Estaba obligada la persona a emborracharse, a tomar, pero no, dice no tomar. Bueno, yo la verdad que tomo un poquito, no, ni siquiera llego a marearme, pero hay gente que toma y sí, hasta que no sabe nada. Entonces, y como dice la Gemara, como dice el Talmud, hasta que no sabe diferenciar entre Amán, una persona que no sabe diferenciar entre Amán y Mordejai, tiene que estar totalmente borracho, porque o dormido, ¿está bien? Exactamente. Pero si no quiere dormir, tiene que emborrachar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué nada más en esta fiesta? En Pesaj, que se toman 4 vasos de vino, no te puedes emborrachar. No te puedes emborrachar, porque tienes que terminar con el aficomán, Berkat Amazon. Pero acá no, acá tienes. Entonces, ¿cómo puede ser? En ninguna de las fiestas los jajamim nos dicen que debemos emborracharnos hasta el grado de no diferenciar entre un Rashá, Amán y Tzadik Mordejai. Bueno, entonces, para ir revelando todas estas preguntas y otras que van a salir y todos estos misterios que están ocultos en la Megilá, hay que entender, hay que estudiar un poco y ver por qué, ver un poco de la historia, ver un resumen de la historia y ver ciertas cosas que sabíamos, pero otras cosas que no sabíamos. ¿Quién era realmente el rey Ahasverosh? ¿Existió el rey Ahasverosh o no existió? ¿O es un mito? ¿O es una leyenda? Muchos de los reyes en la historia son leyendas, y el otro viene el Hércules, y todos son leyendas. Pero existió el rey Ahasverosh, se llamaba Ahasverosh, así le decían en el reinado Ahasverosh. El rey Ahasverosh, en verdad, tiene varios nombres. En idioma ahí se lo conocía como Hashayarsha, así se lo conocía en la historia de Persia, se llama Hashayarsha. Y si ustedes quieren saber si esto es un dibujo o realmente así era la cara de Ahasverosh, sí, realmente así se veía Ahasverosh. ¿Por qué?
porque hay varios relieves en las paredes del palacio de Ahasverosh que exactamente está dibujado así. Entonces, en base a esos relieves, se dibujó la cara de Ahasverosh, cómo era, bueno, en su momento, después quizás ya era más viejo, pero en su momento, Ahasverosh era así, de esa manera. Pero vamos a ver un poco más. El rey Ahasverosh era como Hayayarsa, o también se lo conocía como otros nombres, vamos a ver, ¿sí? Él, antes había un rey, vamos a ver cómo viene la alcurnia de la descendencia de los reyes. Antes, el primer rey de Babilonia fue un imperio. El primer rey fue el padre de Nebuchadnezzar, ¿sí? Nabopolassar se llamaba. Después el famoso Nabucodonosor, que fue el que destruye el primer templo, el primer Bet HaMikdash. Luego le sigue Evil Merodach, que era el rey de Babilonia. Y acá vamos a ver, ¿sí? Nabopolassar, acá está el primero. Nebuchadnezzar. Luego están los hijos, Evil Merodach, una hija, estos son los hijos, este es el que reina. Y luego sigue más adelante, este fue nada más 2 meses, y luego sigue Belshazzar. Y la hija de Belshazzar se llama Vashti. ¿Ok? Esto es para entender cómo viene el reino de Babilonia, el imperio. No, eso era de los medos. Los medos y los persias, que ya se exterminó. Vamos a ver, atacaron y ya se acabó el reino de Babilonia. Pero el último rey de Babilonia fue Belshazzar. Fue el último rey, porque luego el reino de Babilonia se destruye, fue atacado, fue conquistado y se acaba el reino de Babilonia, ¿sí? ¿Un hermano, luego el otro hermano? No todos los hermanos reinaron, no, solamente Evil Merodach, ¿sí? Y luego estos, los están ahí, o sea, quizás reinaron un mes, había muchas intrigas, uno se mataba al otro. Estamos hablando del que fue rey varios años, estamos hablando de Evil Merodach, que bueno, ahí dice 2 años, en verdad, según el Seder Olam fueron con 23 años, pero no importa. Esos fueron la línea de Nebuchadnezzar, Evil Merodach, y luego 2 meses, y luego Belshazzar. Ok, ahora, este rey, fue Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar fue el rey famoso Nabucodonosor, que tenía todo un imperio, dice la Megilá, y así es, Meodu Be'atkush. Vamos a ver que Babilonia era primero estaba en la línea de los imperios, primero se conoce el imperio egipcio. Luego, cuando cae el imperio egipcio, sí, sigue el imperio asirio. Luego del imperio asirio sigue el imperio babilonio. Y luego vamos a ver que van a seguir el imperio persa, y luego ya siguen los griegos y los romanos. ¿Okay? Eso para entender la línea, cómo eran los imperios. Ahora, el imperio babilonio era un imperio muy extenso, muy grande. Y el rey de Babilonia, el último rey de Babilonia, como dijimos, Belshazzar, que era el último rey de Babilonia, él, después de que su abuelo había destruido, su abuelo Nebuchadnezzar había destruido el Bet HaMikdash, pero ellos sabían algo, y ellos lo tomaban muy en serio, lo que estaba escrito en el profeta, en el Nabí, aunque sea un profeta judío, pero ellos lo tomaban en serio, porque el profeta había escrito lo siguiente: Beayá, Kimblot Shiv'im Shana, cuando acaben los 70 años, esto todavía lo había escrito cuando existía todavía el Bet HaMikdash, antes de que se destruya el primer templo. Exactamente. Al-Melech Babel dice: voy a mandar al pueblo judío con el rey de Babel, a la Goyaú, Neum, Hashem, porque así juró Dios, Etabonam, por el pecado, ve al Eres Kasdim, a la tierra de los casdeos, o sea, de los babilonios, Besantío Tolesh Mutolam, y ahí los voy a dejar para siempre, porque es para siempre. Ve Betiel Ares, y luego los voy a traer a la tierra ahí. Todo lo que hablé, y dice el Miau, toda esta tierra, dice la tierra de Israel, será una desolación, y todas estas tribus servirán
las tribus servirán al rey de Babilonia durante 70 años y va a ser cuando acaben los 70 años, yo voy a castigar al rey de Babilonia y los judíos regresarán. Así está escrito en el Naví. Ellos lo sabían perfectamente. Entonces ellos sabían que a 70 años, Nabucodonosor no tenía problema porque estaba muy al principio de los 70 años, los primeros reyes no tenían. Ahora, Belshazzar, según su cuenta, justo iba a tocar los 70 años. Entonces él temía de que ya se acabe, lo maten a él como está escrito en el profeta y los judíos se regresen a como está escrito. Y ellos lo sabían eso. Pero resulta que, según su cuenta, ese año, donde estaba el rey Belshazzar, se habían cumplido los 70 años. Él hizo su cuenta con todo, de 70 años, desde que asumió el rey Nebuchadnezzar, desde que llegó Nabucodonosor a Jerusalén, pero él llegó y se llevó a muchos judíos, pero no destruyó, después de 10 años los destruyó. Ok, entonces él hizo su cuenta, se acabaron los 70 años, Dios abandonó al pueblo judío. Se acabó todo esto que dijeron los profetas, pero tanto los judíos fueron abandonados, por lo tanto, ahora ya no va a regresar, entonces ahora sí voy a hacer una fiesta. Hizo una fiesta, y en esa fiesta sacó todos los objetos, más de 5.100 objetos de oro que habían sustraído del Bet HaMikdash, del templo, lo había su abuelo Nebuchadnezzar, y él ahora dijo, ya está, ya, ahora tenían miedo a usar de todas esas cosas, eran cosas sagradas. Bueno, a ver si no se enoja Dios, pero una vez que ya pasaron los 70 años y no pasó nada, manda a hacer una fiesta y saca todos los objetos, invita a la gente. Esta no era la famosa fiesta que fueron los judíos, es una fiesta. Ok, muy bien, pero cuentan la Naví y también en la historia, cuentan de que en ese momento dentro del palacio salió una mano, sin haber estado conectada a nada. Y esa mano escribe algo que nadie entendía, ni los propios judíos entendían, porque esa mano escribe, Tatarás Nanakpi Alri, no entendían. Entonces llamaron a los judíos y ¿qué es esto? Nadie entendía. Dice, no, esto no sé, no entendemos qué es lo que está escrito en la pared. Entonces la esposa, la reina de Belshazzar, le dice, ¿por qué no llamas a Daniel Anabí? ¿Sí? Él había estado incluso de antes. La vieron una mano. ¿De dónde? Desconectada de nada, pero vieron una mano que escribió. Pero bueno, es un mensaje, pero nadie entendía qué es el mensaje. Nadie entendía lo que era. En ese momento, un milagro. Pero, ok, ¿qué me quiere decir ese milagro? En el palacio, perdón, no escuché. En el palacio, en el momento que se estaba llevando a cabo esa gran fiesta. Ok, entonces no entendían hasta que vino Daniel lo llamaron y él enseguida dijo, no hay que leer esto de manera horizontal como se tendría que leer, sino que esto en verdad habría que leerlo de manera, de manera vertical. Si tú lo lees de manera vertical, quiere decir mané, takel, uparsim. No, esto ya formado de manera horizontal, ¿sí? Pero si yo leo esto, mané, takel, uparsim, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso que escribieron? Quiere decir que conté y se acaba, se va a acabar tu reinado, uparsim son los que van a venir ahora. O sea, le dijeron, este reinado se te acabó, porque Dios se enojó, porque hasta ahora no habían tocado todos los objetos sagrados, pero ahora que los tocaste, se acabó tu cuenta. Mané viene del himnot, ¿no? En arameo, conté, takel, de takalá, se acabó, de tragedia, uparsim, y ahora los que siguen son los persas. Se acabó el imperio babilonio, y comienza ahora lo que se llama el imperio persa. Vino el rey, le dijo, está bien, te creo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Dentro de cuánto tiempo? Hoy, en la noche. ¿Cómo hoy en la noche? Sí, hoy, no mañana, hoy en la noche. Dios se acabó, no te va a dar tiempo. ¿Pero cómo? Hoy en la noche. Y resulta que los persas y los medos, no que aparecieron de la noche y sabieron, sino que ya estaban acercándose y era un complot que habían hecho. ¿Por qué? Porque el imperio babilonio no lo podían destruir. Era un imperio tan fuerte que se tuvieron que juntar los medos, que eran, ¿sí?, Madai, Uparas, y los persas, para fortalecerse los dos reyes, el rey Darío
Dariabesh y el rey Koresh, el rey Ciro, que eran dos reyes muy grandes, por eso se decía Darío el Grande y Ciro el Grande, para juntar esas fuerzas y atacar a Babel y de esa manera poder destruir el imperio babilonio. Si no, no podían ellos solos. Entonces tuvieron que juntarse. ¿Cuándo? Hoy. Él no creyó mucho, pero igual mandó a fortificar y mandó a todos los soldados a las fronteras, todas las ciudades eran amuralladas, y esa misma noche, efectivamente, se acaba el imperio babilonio. Esa misma noche, el imperio persa, porque siempre quería, porque Babilonia era así, Babilonia era un imperio muy grande y ellos estaban contra Babilonia. Babilonia los había atacado muchas veces al imperio persa y ellos querían destruir a todo ese imperio. Bueno, no son árabes, son, vamos a ver que son, tienen otra, bueno, hoy en día, en verdad todavía no existía Mahoma. Mahoma, esto después de 1500 años nació, ¿ok? Pero eran ellos tenían una religión, se llamaba Zoroastro, ¿sí? O Zaratustra. ¿Sí? Es una religión que adoraban el fuego. Así. Hasta hoy en día existe algunos todavía, es una religión que en Persia, Zaratustra. El rey Darío el Grande, conocido como Dariabesh, ¿sí? Es un relieve original también, y el rey Ciro, conocido como Koresh, también el Grande. Los dos se juntaron y entonces atacaron exactamente cuando llegaron en el año 371 antes de la era común. Ahora, yo les voy a decir, todas esas fechas que yo les estoy diciendo, algunas que igual no son tan importantes, pero son fechas según el Seder Olam, no según la historia, que hay una diferencia de 165 años entre la historia normal y la historia judía. Hay una diferencia de 165 años. Hay un libro que no se vende en las librerías, pero es difícil conseguirlo, se llama La desaparición de los 165 años entre la historia judía y la historia no judía. O sea, hay una diferencia de 165 años. Después ya cuando más adelante, ya cuando empiezan, ahí sí ya se ajustan. Pero antes del año 0, año 1, no había 0, antes del año 1 de la era común había diferencias. Después ya se ajustaron. Bueno, entonces en ese momento cae todo este imperio, como dijimos, Mané, Takeru, Persin, y en ese momento cae, y esa misma noche fueron asesinados muchos de los babilonios, inclusive el rey Belshazzar, lo asesinan, pero tenía una hija pequeña que se apiadaron de ella, se llamaba Vashti, y a ella no la mataron, sino que se la llevaron como secuestrada o para vivir con ellos. Bueno, entonces, cuando más adelante la crían, van creciendo, más adelante el imperio persa se hizo uno de los imperios más imponentes, impresionantes en el mundo. Era todavía más grande que el imperio babilonio. Y eso fue lo que recibió Ahasverosh, porque luego cuando sube el rey Ahasverosh, se casa con esta Vashti. Entonces se juntaron los dos imperios. El imperio babilonio, que ya no existía, pero tenía una descendiente, que era la tataranieta de Nebuchadnezzar. Ok, ¿con quién? Con Ahasverosh. Entonces se juntaron como que los dos imperios, porque cuando muere el rey Koresh, el rey Ciro y el rey Darío, entonces hereda todo eso. Es un imperio impresionante lo que heredó el rey Ahasverosh, el rey este. Ahora, esto es el imperio persa, para que entiendan todo lo que está con gris. Es el imperio persa. Y si ustedes ven, Mehodu, Odu es Etiopía. Desde Etiopía queda abajo de Egipto. Mehodu, Beat Kush, hasta la India. Todo esto es el imperio persa. Todo esto que está acá es Grecia. Empezaba a salir Grecia, ya estaba en esa época los famosos filósofos griegos, Aristóteles, pero después vamos a ver que cuando Alejandro Magno domina, ya se acabó el imperio persa. Pero en todo esto que ven acá, era el impresionante imperio persa de los 127 naciones que heredó el rey Ahasverosh. Desde India
hasta abajo de Etiopía. Todo esto que ven es inclusive Israel, acá, Yehudá, Jerusalén, Jerusalén, todo esto, todo esto, Siria, todo lo que ven acá, todo esto es el imperio. Bueno, entonces, esto fue lo que heredó ¿quién? ¿De dónde? ¿Quién lo heredó? Todo esto lo habían hecho el rey Daríabesh, y el rey Ciro. Todo esto, lo que había sucedido también, que heredó a Hashverosh, no solamente está, como dijimos, en la Megilá, como dijimos, están también en los libros de historia de Marje Palazzo Madai, que nadie va a ir a ver, pero también en el museo, yo lo vi, en el museo en Londres, en el British Museum, hay una piedra, ¿sí?, conocida, muy conocida, que se llama la piedra de Ciro, y ahí cuenta parte de toda esta historia que pasó también en el British Museum en Londres. Es un museo impresionante, increíble, y ahí cuenta también todo esto. Se llama el cilindro de Ciro. Es muy famoso esta piedra, que ahí está todo escrito de lo que había, no completo, pero mucho de lo que está escrito. Okay. Ahora, cuando el rey Koresh, todavía no nació todavía no estaba Hashverosh, el rey todavía era el Koresh. Él fue un rey muy bueno. Él está escrito incluso en Esra, ¿sí? Tenemos acá en el libro de Esra. Dice, apenas empieza, dice, Koamar Koresh. O sea, cuando se acabó, mataron al rey Belshazzar, se acabó el imperio babilonio, subió este rey, el rey de los persas, y él dijo así, Koamar Koresh, así dijo Koresh, Melech Parás, acá lo tienen. Kol Mamlechot Haaretz, yo recibí todos los reinos de la tierra, me los regaló, me los dio Natan Li Hashem Elokei Hashamayim. Me los dio el Dios de los cielos, no todos los dioses. Él reconoció, a mí me lo entregó, dijo este rey, el rey Koresh, el rey Ciro, el grande. Todo esto se dice, me los entregó el rey Beupa Kadalai, y él me ordenó Libnotlo Bait Berushalayim, que vaya y le reconstruya la casa en Jerusalén, el Bet Hamikdash, Asher Beyehudá, que está en la Mi Bajem Mikolam. Entonces él mandó a llamar a todos los judíos, y le dijo, Mi Bajem Mikolam Yehi Elokavimo. ¿Quién de ustedes, de todos los judíos, le dijo que quiere vaya a Jerusalén, puede subir a Jerusalén? Ya ningún problema, ya se acabaron los 70 años. Todo el que quiere, vaya y pueden subir a Jerusalén. Ayer Beyudá, ahí ven, y pueden ir a construir el Bet Hashem Elokai. Todo esto lo pueden, ¿no? Pueden ir a construir, ahí ven Bet Hashem Elokai. Elokai Israel, Ua Elokim, Ayer Jerusalén. Bejola Nishar, Mikola Mekomot, Ayer Ugar Sham. Y toda la persona que se quede en esos lugares donde él vivía, ¿sí?, y no tiene dinero para irse, porque mucha gente que era pobre, no tiene dinero, no se preocupen. Y Naseu Ansheme, como la gente del lugar, los vecinos gentiles, les van a dar dinero, tienen obligación de darle Kesef Besaab, oro y plata, Urejush, y bienes, Ubehemá y animales, y Manedabá con la Nedabá, con el regalo, Leveta Elohim, y encima les van a mandar regalos de oro para que ustedes vayan a construir. Así dijo el rey Koresh. Vayakumu, se levantaron Rashi Abod, los principales líderes de Judá, Binyamin, de las tribus de Judá, Binyamin, que eran las tribus que estaban ahí, porque las otras 10 tribus ya estaban desaparecidas. Ve a Kohanim, los Kohanim, ve a Leviim, que ellos sí eran de la tribu de Leví. Lejó la ira, Elohim estrujó la alot para ir, el Benot Jerusalén, Bet Hashem, para construir la casa de Hashem en Jerusalén. Y vean lo que dice el Naví Esra también en Rashi. Dice, Bejol Anishar, y todos los que se quedan, que no tienen dinero, dice Rashi, Bejol Yehudea Anishar, todos los judíos que se quedan bien como, Shelo Yuhal la alot mehamat sheen lo mamón, porque no tienen dinero. Me sabeani, yo, dijo el rey Ciro, les ordeno, leansheme como sheyanikú binaseu, que les den dinero y los lleven, y les den kesef besaab, les den dinero, berrejush, behemot, leman yuhal la alot, para que puedan los judíos subir a Jerusalén, y manedabá con ese regalo, ayer itnatdebu ansheme, como que le donaron la gente del lugar, le viñan abay, todo para qué, para que los judíos puedan construir el Bet Hamikdash. Sheab Aumot, las naciones, todas las naciones tienen que donar para la construcción del templo.
Así dijo este rey, el rey Koresh, no era un rey judío. Así me ordenó Hashem, dijo. El rey Ciro. Era así, Koresh en hebreo. Es el rey Ciro el grande. Muy bien. Entonces, ¿el papá de quién? ¿El hijo de quién? No, ese es otro. Ese es Darío II. No, este es antes. Ok, entonces, nosotros pensaríamos que los judíos corrieron de inmediato y empacaron y partieron hacia Israel. Seguramente, si te están dando, y no solamente te están dando el dinero para que vayas, mejor que la Sojnut, o sea, te están pagando todo, y oro y plata para que vayas a construir, o sea, seguramente salieron todos corriendo. Pero esto es para construir el Bet HaMikdash. Sí, claro. Todos, ya pueden irse todos, ya no se queda nadie. Seguramente que se fueron todos. Seguramente. Pero, desgraciadamente, solo algunos, pocos, gracias, solo algunos pocos se fueron, mientras que la mayoría se quedó. ¿Sí? ¿Saben quién se fueron? Los más pobres. Los más pobres. Sí, claro, les dieron, todo, cumplieron. Los más pobres, solamente los más pobres se fueron. Todos los demás no se fueron. Voy a poner acá porque está cayendo, ya no importa, lo voy a sacar. Los más pobres se fueron, pero la mayoría permaneció en Babilonia y en Persia, ¿sí? En lo que se llama un exilio voluntario, porque ya no era un exilio obligado, ya era un exilio voluntario, ya que no querían separarse de sus asuntos. La gente tenía sus asuntos, tenían sus negocios, sus tiendas. Acá nos queremos quedar, ¿sí? De sus casas, de sus negocios. En el imperio persa en ese momento vivían entre 500.000 y 1.000.000 de judíos. Ok, ¿qué porcentaje vamos a decir de esos 500.000 y 1.000.000 de judíos, aceptaron irse? Vamos a decir 1.000.000 de judíos, que se calculan, 500.000, vamos a decir 700.000 de judíos, ok. Está escrito en Esdras que solo regresaron 42.000. Nada más. Todos los demás se quedaron viviendo ahí. ¿Cuánto tiempo es el que habían destruido el Bet HaMikdash? Casi 70 años, todavía no. Ellos pensaban que 70 años, pero estaba le echa mal la cuenta. Pero estábamos hablando como 65 años y así. Ok. Entonces, ¿Se levantaron en 65 años? no se levantaron. O sea, ya se hicieron ricos porque los quieren. Sí, claro. El Yehudí menos de 65 años. Sí, okay. No, eso no es pregunta. Esa no es una de las preguntas difíciles de la Megilá. Ok, entonces, tenían sus negocios, tenían sus casas, entonces ya estaban bien, está bien, había un rey, sí, pero ahí vivían, y tenían su Bet HaKnesset, su Bet HaMidrash, estudiaban la yeshiva, y todo, entonces no tenían problemas, estaban felices. Es decir, que se regresaron entre el 5 y el 10% de todos los judíos, y se podían regresar, no había ningún problema de regresarse, nada más se regresaron así. Entre el 90 y el 95% se quedaron en el exilio. Pero algo impresionante, que eso mismo se repitió en otros momentos en la historia. Sorprendentemente, cuando en 1948 se levantó el Estado de Israel, en el mundo había 12 millones de judíos, ¿no? Después de la Shoah. Antes de la Shoah había 18 millones de judíos. Mataron a 6 millones de judíos, quedaron 12 millones de judíos en el mundo. ¿Cuántos regresaron a Israel? 600.000. O sea, estamos hablando de un 5%, igualito. Y ya se podía regresar a Israel. Increíblemente la misma cantidad, el 5% podía regresar, el 5% regresó a Israel. El restante 95% preferimos, porque también estamos hablando de eso, ¿sí?, quedarnos en el exilio. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es la misma que lo que había pasado en el año 370 para el año 1948 y para hoy en día. Es la misma respuesta. La vida
en la diáspora puede ser muy amigable, puede ser muy agradable. Hay muchos lugares fuera de Israel que se cuentan con comunidades muy fuertes, como aquí, ¿sí? Comunidades fuertes, comunidades, aparte es un estilo de vida mucho más confortable que en Israel. En Israel el estilo de vida es duro, no hay que negarlo, ¿sí? Hacer negocio con un israelí, nunca vas a ganar, no, cuando tú vas, ellos ya vinieron 3 veces. O sea, no existe que hagas negocio. Mucha gente se ha ido a hacer negocio, perdieron todo lo que habían ganado en su vida y tuvieron que regresar sin un centavo. ¿Ok? Entonces, el antisemitismo que se vivió en Purim, ¿sí? Después con Amán, sirvió como un llamado de atención para que los judíos que vivían cómodamente en el exilio, al final tuvieron que regresar, porque ya con la época de Amán, ya después volvieron mucho más, pero hasta que no le pusieron la soga al cuello no era fácil. Esta actitud de verdad se ha repetido muchas veces en la historia. A partir de lo que ocurrió después más adelante con Amán, muchos judíos se despertaron y decidieron volver a Israel con Esra y con Nehemías. Vamos a ver. Si bien es una realidad que Akadosh Baruj Hu nos da en el exilio un respiro durante varios años, pero la idea de Borolam a lo largo de los años no es permitir que los Yudim permanezcan afuera. O sea, es una realidad, y yo me incluyo, ¿sí? Tenemos que saber eso. Y por eso a veces Borolam manda diferentes cosas en diferentes países, también para orillarte un poco y para que vayas, ¿sí? Como que vayas por las buenas, ¿no? Y para no llegar. Bueno, pero lo primero que nos cuenta la Megilá es acerca de un mishté. Apenas empieza la Megilá, empieza a contar un banquete, pero un banquete no un banquete normal, un banquete extraordinario, un banquete que ofreció a 127 países. El rey Asuero, como se lo conoce, o Jerjes, antes no existía la J, entonces era con X, Jerjes 2. Ahasverosh, estamos hablando en el año 3392 al 3406, que fue cuando reinó Ahasverosh, que era el 368 al 354 antes de la era común. Okay. Este fue el rey Ahasverosh, ofrece un banquete y él sube al trono. ¿Y él por qué ofrece un banquete? Porque él dijo, este rey babilonio, Belshazzar, se equivocó en su cuenta. Él hizo toda una cuenta de 70 años y se equivocó, está mal la cuenta, no tenía que haber hecho la cuenta así. La cuenta se hace desde que él hizo la cuenta desde que asumió el rey Nabucodonosor. Esa cuenta está mal. La cuenta se hace desde que se llevó al primer exilio a Babel, que todavía no había destruido, pero también estaba mal la cuenta, pero él pensó que estaba bien. Por lo tanto, ahora es la cuenta, y al tercer año que el rey Ahasverosh había asumido como rey, según su cuenta, ahora sí, Dios abandonó a los judíos. Ahora sí Dios abandonó a los judíos. Porque sí, algunos habían regresado, pero no fueron muchos, fueron poquitos. Entonces ahora, y habían empezado a construir el Bet Hamikdash, pero él, vamos a ver que por consejo de su esposa Vashti, mandó a traer a los judíos otra vez y mandó a parar la construcción del Bet Hamikdash. Entonces, él hizo... Bueno, eso es una opinión, que compró el reinado. Hay quien dice que era hijo de Ciro, hay quien dice que compró el reinado, no que compró, que había muerto sin herederos, entonces el más rico de todos era él, entonces él le tocaba. Hay diferentes opiniones, pero la cosa es que él estaba ahí como rey. Entonces, él heredó de Ciro. Sí, exactamente. ¿Y de Darío qué? No, se juntaron Ciro y Darío, y después Ciro era el suegro de Darío, y entonces después quedó él como único heredero, no tenían herederos, y él se casó con Vashti, que era la heredera del imperio de Babilonia. Le pone a su hijo Darío. A eso vamos a ver, ya cuando lleguemos, claro. Sí. Ya, ok, no, adelante. Ok, entonces, pero ese es el Darío II, vamos a ver. Ok. Entonces, resulta que él organiza una fiesta muy grande, justamente para festejar, y ahí sí él saca todo otra vez a relucir todos los objetos del Bet Hamikdash, porque dice, ya está, ya no se van a regresar, ese se equivocó el rey anterior, yo no, y él saca a relucir todo eso, pero para que vengan los judíos
Entonces hace un banquete kosher, halak bet Yosef, halal para los árabes, halab Israel, con mashgiach, no uno, varios. Tenía un banquete kosher para que los judíos puedan venir. Pero el rabino, Jajam Bashi de todo, era Mordejai. Entonces Mordejai mandó a decir a los judíos que no vayan al banquete. ¿Por qué? Eso es un Hilul Hashem, le decían. Es un Hilul Hashem. Si el rey se estaba ocupando en hacer, no todo el banquete kosher, había un sector kosher para los judíos. Entonces, si está haciendo esto, ¿por qué no vamos a disfrutar del banquete? ¿Qué problema hay? Dijo, no hay que ir, no hay que ir. Y le dijeron, bueno, pero rabino, usted se está equivocando. Usted está equivocando y lo que está haciendo usted es un problema, porque este problema está provocando antisemitismo. Porque este antisemitismo, el rey va a ver que no vamos al banquete, cómo se procuró, contrató gente, trajo kasher, todo, y no vamos a ir, o sea, vamos a despreciar de esa manera. Eso es un gran problema. Entonces, en verdad, los ajamim, nosotros si nos ponemos a pensar, bueno, también, tienen razón. ¿Qué tanto le haces a...? Si te está diciendo que el banquete, y puede ser un Hilul Hashem. Imaginémonos que ahora viene el presidente de México o de Estados Unidos y hace todo un banquete, invita a todos los líderes judíos, pero para que vengan a comer trae vino kosher, trae la mejor, y no se presenta a nadie. ¿Qué pasa? Y espera, vamos a ir al rabino, y el rabino dice, no hay que presentarse. Rabino, usted está equivocado, perdón. La verdad, el rabino dice, no. Los rabín explican que en verdad, unos jajamín opinan que la participación de los judíos en la fiesta del rey era algo que indicaba un nivel avanzado de asimilación que existía entre los judíos. Y nada más en 70 años. O sea, no, una asimilación a veces en 70 años no se da de mucho después. ¿Ok? Mordejai sabía que no era la intención solamente ver el banquete, era la intención de tomar vino con el gentil. Y estar. Claro que sabía, seguro. Sí, sabía. Pero está bien, no importa, no usen en esos kelim, usen otros, no importa, usen vasos desechables. No había, ¿no? Pero estaba. Ya con esto termino. Entonces, esto era un gran problema. Y otro de los grandes problemas es por qué tienen razón, la gente tenía razón. Mordejai, ya no le hagas al cuento. Ya, hizo kasher, hizo todo, y vas a provocar peor antisemitismo. ¿Para qué quieres provocarlo al rey? Vamos, está bien que vayan algunos los líderes, lo que sea, pero ¿por qué tiene que ser así? Y él vino Mordejai y dice, no vayan, pero al final no le hicieron caso. Unos sí le hicieron caso, pero la mayoría no le hicieron caso y se presentaron. No sé cuántos, pero muchos fueron. Sí, puede ser, yo no sé. Puede ser. Seguramente, si usted lo dice, yo no sabía. Sí, no sé si está en la Megilá, pero bueno, seguramente que está escrito, no me acuerdo. Entonces, fueron muchos ahí y se presentaron al banquete. Eso era un gran problema. Vamos a ver que aparentemente toda la Megilá es un gran problema. Ya vimos los problemas del banquete, vimos los problemas, todo. Y con esto termino. Otro de los grandes problemas. El rey no vivía esto era el imperio persa, ¿ok? Esto es el palacio de lo que quedó del rey Ahasveros, el relieve del palacio del rey. Algo impresionante, nada más para que lo vean, se lo voy a mostrar. Este es el relieve de las paredes. Esto es la pared, este era el rey Ahasveros. Exactamente, con todo, seguramente que uno de estos es Amán, ¿no? Que estaba ahí delante del rey, ¿ok? De los ministros que se paraban delante del rey. Y era algo impresionante, nada más les quiero mostrar lo que es esto. El rey, la capital del reino hasta ahora era Persépolis, no era Shushan, Persépolis. Pero con eso termino. El rey, cuando el rey Nabucodonosor había atacado, conquistó Israel, después conquistó Egipto. Egipto tenía un trono, el famoso trono del rey Shelomó Amelech, que se lo había, Paró Neco, era un rey, un faraón que había robado ese trono de Shelomó Amelech. Cuando llegó él, en Nabucodonosor se agarró, de entre todo el botín se llevó ese trono. Cuando quiso subir, lo dañó uno de los animales que estaban, pero no animales de verdad, pero era todo de manera automática, que uno subía un escalón y el escalón lo subía al otro, toda una cosa, ingeniería impresionante de manera automática, no era eléctrica. Okay, entonces él no pudo subir, ese trono se quedó. Cuando vino el rey Ahasveros, él quiso subir y le pasó lo mismo, no podía subir, entonces mandó a hacer una copia exacta, trajo a los mejores orfebres de Egipto y a los mejores orfebres judíos que estaban ¿en dónde? En Shushan, aquí.
donde dice Susa. Esta era la capital. Cuando terminan después de 3 años de hacer esa réplica, era tan pesada, tanto oro tenía que no había manera de moverla. El rey dijo, si no hay manera de moverla, entonces yo muevo mi capital. Y mueve su capital de Persépolis a Susa. En Susa era Polanco. Susa era Otecamachalco, era donde vivían todos los Yudim. No tenía un lugar mejor el rey que... Déjalo, quédate en Persépolis. No tenía un lugar mejor que ahora poner el reino donde viven en el gueto. Ahí se va a poner el reino. Quédate ahí, está bien, no pasa nada. No, ahora me pongo acá. Eso era un gran problema. Pero él lo hizo por su trono. Él lo hizo porque quería movilizar toda la capital porque no podía mover el trono. Me voy a mover ahí. Y es el tercer año cuando me sacó a festejar también todos los objetos. Era el año que justo era cuando habían determinado de construir todos esa réplica. Se movió. Y era otro gran problema, que el rey se mueva donde viven todos los judíos. Puros problemas, eran puros problemas. Y eso es lo que se iba dando en la Megilá para entender.